echando sus mandos para abajo. Y entonces comienzan a obligarlos a reprimirnos al resto, a los que alzamos nuestra voz, como tenemos derecho a hacerlo en el siglo XXI, si no estamos peleando por locuras, si no estamos peleando por el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución, que es el derecho a la vida. Claro, mire... Pero hay unos pocos opresores, ¿por qué no mano dura para ellos y justicia para ellos? Porque revienta la pita por el más pobre. A ese se sataniza, a ese se le dice que es narco, que es zeta, que es terrorista. Antes éramos comunistas los que pensábamos de otra manera social, ideológicamente, pero ahora zetas, narcos, de todo, crimen organizado. Bueno, y pues, tampoco se vale. No, y tampoco eso es una... Y esa es una cuestión que es importante aclarar cuando vayamos decantando a este tema. Porque a mí, por ejemplo, y ese es acepto, un error, probablemente un error mío de comunicación. Pero yo sí he puesto y puse dos planos muy específicos y a eso probablemente lleguemos más adelante. Yo lo que digo es, hay una conflictividad legítima en oposición a proyectos que se dan en un área determinada, pero esta área también está afectada por un fenómeno criminal. Entonces yo vengo y digo, ¿qué es lo que hay en el área en el fenómeno criminal? Pues resulta que han habido expresiones de narcotráfico y tengo cómo sustentar ese tema, ¿sí? Porque en el 2011 hubo capturas, incautación de armamento, gente identificada sobre ese tema y sabemos que hay un área, una parte del área que es influenciada. Pero yo en ningún momento he dicho, los comunitarios de tal lado están metidos en las actividades, jamás. Entonces no sé por dónde apareció ese match, uniendo una cosa con la otra. Yo lo que quiero es presentar radiografías para poder decir, señores, esto no es tan blanco y negro, hay matices de gris para que todos miremos. El problema en lo que usted me estaba indicando es que Guatemala como país ha hecho compromisos de convocar capitales extranjeros. En los capitales de las minas hay capital norteamericano y capital canadiense. Y también hay fondos de pensiones de los países nórdicos, ¿sí? Hasta evangélicos están metidos ahí. Entonces el problema, cuando llega hasta nuestro punto, ya no es de que nos presione a nosotros el capital interno, no. El tema aquí es de que fueron convocados para participar en una negociación, en una inversión, y Guatemala no es precisamente un ejemplo de certeza jurídica. Pero entonces también se le mintió a los inversionistas extranjeros. Hay mentira para los inversionistas y mentira para los pobladores. No creo que haya sido mentira. El problema es que no se tomó en consideración todos los que tenían que estar sentados alrededor de una mesa para poder llevar a cabo proyectos de esa envergadura. Y tal vez el tema el día de hoy es, como somos guatemaltecos, ¿verdad? Sí, claro. Somos guatemaltecos y dicen todavía que somos 14 millones, esa tampoco me la trae, más porque no hay dinero para hacer el censo. Pero entonces el tema es, ¿qué prevalece ahí? ¿La inversión internacional, supuestamente internacional, o el bienestar y la paz de una gran mayoría y el derecho a la vida, al agua potable y demás garantías que la Constitución les plasma? ¿Qué es antes? No, por supuesto. ¿Lo extranjero y el pisto y el cuscún y que los nenes hagan pisto y se lo lleven? ¿O la paz de su pueblo para que después usted no vaya y los reprima? Aquí, por supuesto, que lo que tiene primacía es la tranquilidad. Pero eso es lo que no hemos estado viendo últimamente. La tranquilidad y la paz social del país. Ahora, fíjese que ahí tengamos también cuidado porque regularmente se maneja un doble discurso. En algunas cosas, a ver, pongámonos firmes como país soberano porque primero prevalece lo nuestro. Y ante otros, estamos acostumbrados a agachar la cerviz. Yo quisiera que todo fuera nacionalizado, sí, para que realmente seamos buenos nacionalistas. Desafortunadamente, los proyectos de nacionalización en el mundo también han fracasado. ¿Por qué? Porque son los que más se prestan a los temas de corrupción. Yo creo que están como reviviendo el tema de que puede haber posibilidad de inversiones mixtas, en donde por eso les decía, si yo voy a aportar algo a una empresa, y yo vengo y digo, tengo esto para ponerlo, es lo que no tiene Guatemala ahora. Guatemala no tiene un inventario de sus recursos naturales que puede poner de verdad a disposición para llamar a inversión internacional y poder decir, vamos. Tiene una ley que fue autorizada o fue legitimizada en el organismo legislativo NACE, que es la Alianza Público-Privada. Claro, no se le ha podido dar verdaderamente todo el sentido que corresponde, pero como yo le decía, este es un elemento clave, y lo decía hace un par de años, el mismo canciller Fernando Carrera decía que en América Latina la nueva corriente era eso, primero valoro el bien. A ver, fíjese que aquí hay una veta de plata y de oro. ¿Sí? ¿Por qué no cuantificamos cuánto es lo que posiblemente hay?
¿A quién no le conviene que cuantifiquemos? Entonces el tema es, fíjese, todos los factores que estamos encontrando. A los que triangulan los negocios. Porque probablemente, digamos, mire, por lo menos a mí, si hubiera tecnología que garantizara absolutamente el bienestar de la población, que no se va a afectar ni la salud humana ni el ambiente, todo afecta, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo... Ni cianuro, ni arsénico, niveles altos y demás. Exactamente, y además hay tecnologías ahora que ya no utilizan ni cianuro. Entonces el tema es cómo nos informamos, nos exploramos, sin que manipulemos, porque el problema es cuando empezamos también a contaminar el ambiente con información que no corresponde. Entonces yo creo que si ¿Cómo cuál, ministro? Como de repente hablan de algunos informes que nunca hemos visto, ¿eh? Entonces de degradación ambiental y todo lo demás, y se dicen pomposamente, pero nunca los hemos visto, para contraponerlos con los otros informes. Entonces el tema aquí es ninguna Casi carta... siempre informes que vienen del extranjero y hechos por norteamericanos. Yo entrevisté a Robert Robinson, no sé si lo escuchó, sí, hace unos meses, y él mismo fue minero en una época de su vida. O sea, imagínense, contaminador y minero allá en Colorado. Y luego se fue a la universidad a estudiar porque conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libre a uno, si dice la palabra. Y entonces salió de ahí, ha cerrado más de 14 minas en Colorado. Y estuvo aquí conmigo una persona tan sencilla, multimillonaria, que ahora se dedica a regresarle, tal vez, a resarcir los daños que en una época ocasionó, y nos contaba que hay 3.500 kilómetros contaminados en Colorado por minas canadienses. Sí. Ellos mismos en Colorado no soportan algunas minas canadienses. Sí. Bueno, sí. Si nosotros, Guate, 3.500 kilómetros, ya llegaron hasta Nicaragua, tal vez casi. No, por supuesto, pero entonces, imagínense, ¿cuál es el destino de la metalurgia en el mundo para la vida que tenemos, verdad? Todo contamina, sacar el hierro contamina, ¿sí? Las cadenas que cargamos para nuestras joyas también vienen de algún lado del mundo. El tema es, renunciamos a eso con la posibilidad de que nos sirva para desarrollar al país. Hay alternativa. Porque si Yo no, diría entonces, que hay otras. Mire, porque si no, entonces mejor es más claro que el país venga y diga, no, el problema no es de hoy, el problema es que venimos sin políticas claras desde hace muchos años atrás. Entonces el tema es, hoy, ya cuando se han pasado una serie de procesos, cuando han habido un montón de inversiones, vienen y se dice, ya no. ¿Sí? Esto es como que... Pero así son los negocios, y así nos toca a nosotros en lo privado también, nos toca ganar o perder. Así es, pero entonces el tema es, ¿cómo hacemos para comportarnos de una forma seria? Le voy a poner otro ejemplo. Hace algunos años usted se recordará de una famosa empresa Simpson, ¿sí? Que hizo durante 8 años, cultivó un área muy grande en Río Dulce para sembrar un tipo de árbol cuya madera se utiliza en la fabricación de papel moneda. Cuando estaban listos para prácticamente empezar a cortar y empezar a hacer... a sacar el producto, empezaron a pensar cómo salía. No había visto, nadie había previsto si había que hacer una carretera. Hoy sí hay carretera. Y dijeron a través de lanchones en el Río Dulce. Y entonces el grito al cielo de todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Pero era lógico el grito en el cielo. Por supuesto, ¿y por qué no es lógico el grito al cielo si usted va al Río Dulce y se queda 1 hora en el puente viendo lo que entra y lo que sale por todos lados? El tema es cómo hay un impacto en todas las partes y no lo logramos contener. Pero yo creo que lo más importante, Karina, es el tema de que la conflictividad existe. Para mí el punto número 1, sí hay una conflictividad en el país que deviene de causas muchas ancestrales que no vamos a resolver hoy si no las hemos resuelto antes. 2, creo que también hay muchos mitos alrededor de nuestra conflictividad y tenemos que quitar los mitos para quedarnos con lo que verdaderamente es real, ¿sí? Entonces esto es importante para poder tener en dimensión. Creo que esta conflictividad legítima hay que abordarla con discusión. Y esa es la política. Si tener un sistema nacional de diálogo que pueda bajar hasta el nivel de los municipios o de las gobernaciones para poder decir cuál es nuestro mapa de conflictividad. En eso estamos trabajando. Tienen un buen interlocutor el gobierno actual del Partido Patriota porque han tenido muchísima más conflictividad que la UNE, que el gobierno de Álvaro Colón. No, yo y creo eso que ahora tenían a alguien de mediador para el diálogo con tendencia social que para los que somos un poco sociales izquierdosos nos dejó mucho mal sabor amargo en la boca, porque todo les cayó en la cara. No, mire, no crea tampoco que esa efectividad voltear a ver a otro lado. Yo creo que la UNE lo que hizo fue voltear a ver para otro lado.
no tomó decisiones, y ese es el gran problema del país. Yo vengo y no tomo decisiones hoy y le dejo a usted, que es el que viene. Y si hoy el Partido Patriota, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, viene y dice, bueno, ahí que venga el siguiente, el que viene atrás, que venga arriando, le va a trasladar este problema, solo que más potenciado a quien viene detrás de él, y creo que eso no es justo. Enfrentarse a los problemas los está desgastando mucho, inclusive pone en peligro que el Partido Patriota quede en segundo o tercer lugar en la próxima contienda. Enfrentar la realidad siempre tiene un costo, ¿verdad? Y yo creo que no venimos a política para pasarla. Yo acepté estar en el equipo para hacer con toda seriedad el trabajo que tenemos que hacer en el Ministerio de Gobernación, pero no para pasar Ministro, la historia como alguien más. Quedan 2 años, ¿verdad? Les quedan 2 años. 2 años y medio. El sí. último año casi que nadie los va a dejar gobernar, o sea, los otros políticos de los otros partidos, no quiero ni pensar cómo va a estar eso, pero digamos que en el tiempo efectivo que les queda gobernar, ya no queremos más represión, no queremos ni un solo estado de sitio. Usted tiene a un buen viceministro, Artel Benítez, que trabaja en la prevención. Así es. ¿Qué hacemos para verle otra cara al Ministerio de Gobernación y no solo estados de sitio? Que el de Santa Cruz Varías, ¿cuánto tiempo duró? Duró 1 mes. Ok. ¿Y cuánto duró el de Ataquescuintla, La Montaña? 1 semana. Ok. O sea, fue sí. como que mucho desgaste que pudieron haber hecho otras acciones porque los resultados que yo tengo noticias sí. Como que no son así estratosféricos o no hubieran, no se justificaron un estado de sitio que además es muy represor y puede estar peleando contra la actual Constitución porque no puede ser superior a la misma. Sí. Puede ser, sí, ¿Qué pero hacemos? Porque les quedan 2 años. Así es. No, mire, y por eso es importante y es la razón por la que estoy aquí. Sí. Por eso decía, hay una conflictividad legítima, real, que hay que atender con el diálogo. Ahora, yo sí he tenido un discurso durante todo este tiempo y le he dicho a los líderes sociales, les pido, les suplico, por favor, ejerzan su liderazgo orientando a la gente en el marco de lo que la ley les garantiza. ¿Esos líderes con quién pudieran hablar, ministro? Balcárcer, no, ¿con quién pueden hablar? Hoy, ¿quién es el interlocutor? Es que el interlocutor... Que le habla a usted al presidente al oído. El interlocutor, mire, yo salgo al escenario cuando las cosas se desbordaron. Por eso le digo. Porque el día que me queman patrullas, perdón, eso ya no es conflictividad. Eso, a la luz del Código Penal, es un delito. Alguien nos pudo haber empujado a la propia población a carencia de ponerles atención y escucharlos. A llevar a medidas de hecho, sí. Sí, o sea, entonces yo por eso es como cuando el marido le quema a uno la canilla y después no quieren que uno le dé un buen porrazo, sí. Que no queme la canilla. Entonces aquí reitero, yo lo he dicho, se lo he dicho a los líderes, nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia, y esto es bien importante, criminalizando nada. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho abiertamente, aquí hay una conflictividad que se tiene que atender. La Constitución nos garantiza a nosotros el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho de manifestación. Ahora, lo que no nos dice es que para expresarnos en estos y poder luchar por esos derechos, podemos plagiar policías, desarmar policías, porque llevo ya más de 15 días en ¿dónde están las pistolas? ¿Dónde? ¿Qué puede ocurrir? Yo tuve noticias como que iban a aparecer un día. Sí, estamos en eso. Ahora, el problema es que no podemos estar dando esos ejemplos, porque entonces, ¿bajo qué ley y bajo qué autoridad vamos a emplear? Señor ministro, yo creo que tenemos una responsabilidad, ambos, si usted me permite, ambos, yo como funcionario, hay una jurisdicción que me marca la ley, y tengo competencias y funciones específicas, y si no las cumplo, si yo dejo que se desborden los hechos, que haya destrucción, que hayan heridos, que hayan muertos, yo caigo en responsabilidad por no haber hecho lo que tenía que hacer, por incumplimiento de deberes. Entonces, para mí es importante poder decir, separemos la conflictividad y luchemos con los mecanismos, porque están garantizados que corresponde. Pero, por favor, no se metan en esa lucha legítima de conflictividad a hacer cosas que a la luz de la ley se convierten, así es, se convierten en delitos. Hay alguien que está provocando y que está quedando muy feliz de que al pueblo se le reprima. Y pueden ser estas mentes de dinosaurio de la extrema derecha que se creen sangre morada azul, ¿verdad? Si supiera que están todos mezclados.